Hoy estudiaremos la cinemática de un objeto en una sola dimensión. De manera más concreta, estudiaremos los tres tipos de movimiento más básicos y fundamentales dentro de este capítulo: MRU, MRV y caída libre. Al referirnos a la cinemática de un objeto, vamos a hablar solamente de cuatro magnitudes físicas: tiempo, desplazamiento, velocidad y aceleración. Empecemos con el primer tipo de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme o MRU. La condición para que este movimiento se dé es que el objeto se mueva con velocidad constante y, para que la velocidad pueda ser constante, la aceleración deberá de ser cero. Caso contrario, ya no se cumpliría la condición previamente dicha. El movimiento de un objeto se lo puede representar mediante un gráfico posición versus tiempo, o X versus T. Y, dado que la velocidad es constante, la relación entre la posición y el tiempo será lineal. Si calculamos la pendiente de esta gráfica, tomando dos puntos cualquiera de la recta, nos quedaría que la pendiente es igual a la posición final menos la posición inicial dividido para el tiempo final menos el tiempo inicial. Tanto en el numerador como en el denominador tendríamos una variación de la posición, o más conocido como desplazamiento, sobre la variación del tiempo. Y como ya se tuvieron que haber percatado, sí, obtenemos la ecuación para analizar el movimiento de cualquier objeto a velocidad constante, la famosa ecuación de MRU. Velocidad igual desplazamiento sobre tiempo. Adicionalmente, tenemos otra gráfica con la cual podemos representar la velocidad del objeto respecto al tiempo. En este caso, la gráfica será una línea constante horizontal, dada la característica de MRU. Sigamos con otro tipo de movimiento, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRV. Para este movimiento, la condición es que el objeto se mueva a aceleración constante y, como consecuencia de aquello, la velocidad ahora será variable. Este tipo de movimiento podemos representarlo con tres gráficas. La de posición versus tiempo tendrá una relación cuadrática, la de velocidad versus tiempo tendrá una relación lineal y finalmente la de aceleración versus tiempo será una recta horizontal constante. Vamos a tener tres ecuaciones para poder analizar el movimiento de un objeto con MRV. La primera me dice que la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. En la segunda tenemos que la velocidad final al cuadrado será igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el tiempo. Y en la tercera, el desplazamiento será igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por último, dentro de esta categoría tenemos a la caída libre. Este tipo de movimiento se refiere específicamente al movimiento vertical de un objeto, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en donde la aceleración de dicho objeto es igual a la gravedad. Analizando lo anteriormente dicho, si la aceleración es igual a la gravedad y, como bien sabemos, la gravedad en la Tierra es una constante, entonces podemos decir que al hablar de caída libre estaríamos hablando de MRV, pero en el eje vertical. Como a fin de cuentas, hablar de caída libre es lo mismo que hablar de MRV, vamos a usar las mismas ecuaciones, pero con una ligera diferencia, que ahora la aceleración ya será un valor dado, es decir, la gravedad de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, y ya no tendremos un desplazamiento delta x, sino que ahora tendremos un desplazamiento vertical delta y, o llamado también altura. Finalmente, las ecuaciones para caída libre quedarían como velocidad final igual velocidad inicial más gravedad por el tiempo, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad por el delta y o la altura, y
delta y o altura igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ecuaciones muy similares con la pequeña diferencia que mencionamos anteriormente. Conclusión. En MRU la velocidad es constante y la aceleración igual a cero. En MRV la aceleración es constante y la velocidad variable. Y finalmente, en caída libre, hablaremos de MRV, pero en el eje vertical, donde la aceleración es igual a la gravedad de la Tierra.